Muy feliz sábado, hermano, felices de nuevo volvernos a encontrar a través de este medio, esperando que cada vez falte menos, ¿no es cierto?, para el gran reencuentro que vamos a tener. Meditando en esto, vamos a hablar sobre un hombre, el cual como muchos, bueno, yo creo que todos tenemos en anhelo y podemos decir amamos al Señor, a pesar de tener un amor imperfecto, porque nuestro amor humano es egoísta, ¿no es cierto?, es ególatra. Pero vamos a conocer un hombre a través de la escritura que es Pedro, que su amor, ¿no es cierto?, al principio siendo presunción, fue creciendo, ¿no es cierto?, hasta entregar su vida por el Señor. Y le fue necesario hacerlo por amor a Él. Meditando en esto vamos a leer San Juan, capítulo 13, versículo 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Meditando en esto, hermanos, les pido que me acompañen en una breve oración. Amado Dios y buen Padre que mora en los cielos, Señor, en esta hora te pedimos que me inspires con tu espíritu para meditar en tu palabra, que tu amor pueda crecer en nosotros, Señor, para que no sea un fingimiento, sino sea un amor real, dispuesto a hacer cosas reales por ti, Señor. Por Jesús te pedimos estas cosas sin merecerlas. Amén y gracias. Meditando esto, bueno, el contexto de esto es que Jesús era su última noche con sus discípulos. Y obviamente estaba muy triste y agobiado porque, bueno, él se sentía incluso separado de su padre por el pecado que le había sido transmitido a él. Por ser ese cordero, ¿no es cierto?, que tenía que sufrir por nosotros. Y él sintió pesar y Pedro le hace esta pregunta: ¿a dónde vas? Y le dijo: yo iría a la muerte por ti. Incluso existen himnos el día de hoy, muchas palabras que de nosotros mismos podrían fluir: Señor, yo haría lo que sea por ti. Pero el miedo, ¿no es cierto?, como le pasó a Pedro, ¿no es cierto?, el momento en que le negó, lo paralizó, ¿no es cierto?, y terminó huyendo de la presencia de los que le estaban preguntando. Pero en el deseo de toda la gente hay una expresión tan bella en que Pedro en un momento cruzó mirada con Jesús en su momento de enjuiciamiento y sabía a Jesús lo que había hecho, pero aún así, dice, la mirada de Jesús no fue visto enojo, no fue vista la expresión humana que nosotros decimos: yo te lo dije, yo te lo advertí. No, solamente vio bondad, vio perdón y amor hacia él. Y eso fue lo que cautivó a Pedro. Y lo cautivó tanto en que en el final de su vida, ¿no es cierto?, como dice el libro también de San Juan 21, mejor vamos a leer el texto. San Juan 21, verso 17. Le preguntó la tercera vez Jesús a Pedro. Esto significa que hubo 2 veces que ya se había preguntado: Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y Pedro las 2 primeras veces le dijo: sí, Señor, yo te amo. Pero esta tercera vez una respuesta diferente. Pedro se entristeció al escuchar la pregunta de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Sabes, Jesús le dijo, apacenta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El sígueme de Jesús es de una confianza, es de un perdón, porque le dijo: a pesar de que me fallaste, le dijo, yo te dije este error que iba a cometer, pero no lo desechó. Al contrario, le dijo: sígueme. Le dio una oportunidad. Aquí nos queda expresado realmente el carácter del Padre, como el Hijo es un Dios de oportunidades. Sabemos que llega un momento, ¿no es cierto?, en que ya
por tanta rebelión, cerramos el corazón a Dios y realmente Dios no puede hacer nada con nosotros y ya terminamos siendo desechados. Pero aún así, mientras haya vida, esté abierta la puerta del cielo para nosotros, la puerta de gracia, podemos alcanzar misericordia para nosotros. Pero el punto de todo es la última parte, cuando le dijo, otro te ceñirá, te extenderá de brazos, dándole a conocer que iba a ser crucificado, ¿no es cierto?, su final, y te llevará donde tú no quieras. Pero fue tanta la angustia que sintió Pedro, él no se pudo perdonar a sí mismo, y al final le pidió a sus perseguidores o a quien le iban a matar, le dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, pónganme de cabeza. Y obviamente duró poco tiempo crucificado de cabeza, ¿no es cierto? Pero se sintió tan ofendido con lo que le hizo a Jesús, con esa negación, que jamás se la perdonó a sí mismo. A pesar de que Jesús la perdonó, él no pudo. Y nosotros muchas veces van a pasar eso en nuestra vida. De que en el tiempo de angustia, incluso de Jacob, dice, bueno, el deseo de toda la gente, de que Dios va a haber perdonado a los hombres, pero nosotros a nosotros mismos no nos podemos perdonar. Es difícil perdonarse a uno mismo, es muy difícil. De hecho, no sabemos perdonar a otros, es como difícil perdonarse a uno mismo. Pero Dios da oportunidades. Pedro le amó a pesar de que cometió, ¿no es cierto?, algunos errores como apóstol, dándonos a entender, ¿no es cierto?, de que aunque sea apóstol, estaba pleno, lleno del Espíritu Santo, él decía, porque incluso pasaba, ¿no es cierto?, y su sombra, la sombra de Pedro, era capaz, ¿no es cierto?, de sanar. Obviamente estos milagros tanto obviamente conllevaba a Jesús, ¿no es cierto?, que moraba en él, pero a pesar de eso, cometía errores. Él dice, judaizó, como dicen ellos los apóstoles, o sea, no quería expandirse hacia los gentiles, al contrario, como todo el pueblo judío, y él también era judío, pensaba de que los de afuera o los gentiles no eran dignos de escuchar el mensaje de salvación. Y eso Pedro también cometía el mismo error, hasta que Jesús le tuvo que demostrar que habían gentiles dignos de escuchar este mensaje y que se portaron o atendieron al llamado mucho mejor que los mismos judíos. Por eso el mensaje para nosotros es que mientras estemos en esta tierra y seamos como Pedro o como Pablo, cualquiera de estos hombres que amaban al Señor, ¿no es cierto?, vamos a cometer errores. Pero el llamado es a no soltarnos de la mano del Señor. A que como Pedro, su amor que en un principio fue presunción, pero como Jesús mismo lo dijo en un momento en una parábola, al que más se perdona, más ama. Y yo he cometido mis errores, y yo creo que todo el mundo lo hemos cometido, y a través de esos errores, de ese perdón que Dios nos ha dado, vamos amando al Señor y ligando nuestra vida con Él. Estos errores que cometemos nos ayudan a ponernos en el lugar del otro, a calmar, ¿no es cierto?, nuestro orgullo y darnos cuenta que somos frágiles en esta vida, como se sintió Pedro en algún momento. Pedro era un hombre común y corriente. En un mensaje dice convirtió a 3.000 hombres, pero era un hombre común, era un hombre en palabras comunes que no tenía estudio, que no tenía gran preparación, de hecho no tenía preparación porque era un hombre de mar. Pero Dios le utilizó porque vio el corazón de Pedro, vio a través de la dureza que él tenía, porque tenía, ¿no es cierto?, un carácter muy tosco en un principio, pero vio que le amaba. Y eso es lo que ve Pedro, lo que ve Jesús en nosotros. Cuando nos dicen, sígueme, nos ve como somos. No ve que hay perfección en nosotros, nunca va a verla en esta vida. Como dice el mensaje, hay que procurar buscar la santidad en esta vida, pero alcanzarla, nunca, ni siquiera nuestros primeros padres alcanzaron a hacerlo. Y esto no es una justificación para pecar deliberadamente, sino es simplemente, como dijo Jesús, es obedecer a pesar de nuestra obediencia, ¿no es cierto?, incompleta, imperfecta que tenemos, pero seguir los caminos del Señor, porque lo único, ¿no es cierto?, si perseveramos y somos como Pedro, por muchos pecados que hayamos cometido, ¿no es cierto?, el Señor nos da la oportunidad de servirle, y ese es un gran atributo, un gran privilegio que podemos tener en esta vida. Así que mi deseo en esta hora es que el Señor nos acompañe, nos dé un amor legítimo, y ese amor legítimo muchas veces lo ganamos cuando tropezamos. Y Pedro muchas veces aprendió de ese amor y amar realmente a Jesús en el perdón.
Cuando él cometía un error, era perdonado, se sentía más atraído hacia Jesús. Y a nosotros nos pasa lo mismo en esta vida. No significa pecar deliberadamente o vivir cayendo, pero a medida vamos aprendiendo en esta vida así. Simplemente al no escuchar el consejo de Dios, todas las cosas que nos mandan, y queremos hacer lo contrario, viene el fracaso. Eso es algo irremediable, es lo que sembramos. Pero Jesús tiene tanta misericordia y Dios tiene tanta misericordia con nosotros, en que a pesar de esos fracasos, nos permite seguir adelante, con un amor renovado, ¿no es cierto? Y esperando, ¿no es cierto?, su venida. Así que espero que tengan un feliz sábado hoy día y una feliz semana en el nombre del Señor. Que Dios nos acompañe, ¿no es cierto?, y haga crecer un amor sincero dentro de nosotros, un amor no humano, sino que provenga de Él. Que tengan un muy feliz sábado.